Hola amigas, amigos, amigues, qué gusto saludarlos. Yo soy Aurea Zapata, es tiempo de nosotras. Comenzamos. Dicen los expertos que uno de los riesgos más fuertes para las mujeres no es vivir con un generador de violencia o un psicópata narcisista. El riesgo se vuelve más latente cuando te atreves a dejarlo o a denunciarlo. Es el caso de nuestra invitada que agradecemos que está aquí con nosotros, Sara García Cuevas. Gracias por venir a contarnos tu historia desde Nuevo León. Y a mi lado derecho tengo a Diana Angélica Miranda Malpica y a Santa Andrea Olvera Salazar, nuestra abogada. Estaremos acompañándote, este es tu espacio seguro. Gracias por la confianza. Cuéntanos, ¿qué sucedió en tu historia de vida? Ok, soy Sara García Cuevas del estado de Nuevo León. Sufrí violencia vicaria, violencia sexual y violencia económica. ¿Cómo fue el inicio de este viacrucis que estás viviendo con tantas denuncias y todo lo sucedido con el papá de tus hijas? Ok, en el 14 de enero del 2023, después de años anteriores de sufrir violencia económica y sexual, decido yo en octubre del 2023 decirle a mi ex, Javier N., que ya quería separarme porque pues ya era demasiadas cosas y situaciones que estaba viviendo en la casa de agresiones de él, que pues yo por proteger a mis hijos decidí mejor separarnos. Él no lo tomó bien, obviamente se enojó. A la semana, él, como es charro y es empresario en la ciudad de Nuevo León, se va un sábado en la mañana y me dice, voy a ir a charrear, que comúnmente son los sábados. Ya no regresa a la casa, me apaga el celular, se llegan como las 12 de la noche y pues ya no volvió. Dije, ¿qué pasó? Porque era fin de semana. Para lo cual, pues yo empiezo a hablar en el grupo de WhatsApp de mi familia política, que son sus hermanos, para saber dónde estaba él, ¿verdad? Él anteriormente ya tenía planeado, en conjunto de su hermano, que es abogado, maneras de violentarme económicamente. Entonces, viví una agresión sexual de él hacia mí, que pues determinó todo esto de la separación. Entonces ya no vuelve a la casa él y a la semana siguiente recibo una llamada por teléfono de él porque en esta violencia económica que él ejercía hacia mí y hacia mis hijos, él me daba por semana tanta cantidad. Con esa cantidad yo tenía que pagar la despensa, la gasolina y pues obviamente me tenía súper limitada. Todos los gastos de colegios, actividades de mis hijos, ropa, etcétera, todo lo hacía él. Entonces, pues se comunica la siguiente semana, me dice ya no voy a volver a la casa, por lo cual yo le digo que pues platiquemos bien para el bien de los niños, porque pues obviamente eran 4 niños de diferentes edades. Mi familia se conformaba, como ambos veníamos ya de divorcios de años anteriores, pues decidimos realizar nuestra familia, que está conformada entre sus hijos mayores, que obviamente eran mayores de edad, no vivían en mi casa, vivían con su mamá aparte, mis hijos, que son adolescentes, y mis 2 pequeñitas, que es la unión de tu matrimonio con él. Entonces, pues prácticamente pues me había dejado sin nada. Mi ex suegra vivía a 2 privadas de conmigo, entonces prácticamente pues yo me iba seguido con mi suegra porque ella era una persona de la tercera edad. Iba y la visitaba constantemente. Como me cierra todo espacio para pedir ayuda, voy con mi suegra y cuando le tocó la puerta no me abre. Obviamente yo fui porque no tenía dinero para la comida, a pesar de que vivía en un sector que es San Pedro Garza García, que pues es un sector de un nivel económico pues alto, pues no vivía yo violencia económica de su parte.
Entonces voy con mi suegra y no me abre la puerta, iba yo con mis niñas y pues desde ahí empecé a notar de que pues algo estaba sucediendo y yo no sabía porque yo tenía una relación muy bonita con mi suegra y pues me consterné mucho porque no me abrió la puerta, nadie me decía nada en el WhatsApp, le hablaba a sus hijos mayores para ver si su papá se había comunicado con ellos. Y pues bueno, ya después recibo yo una llamada de su abogado y me dice que pues es el licenciado tal y que habla de parte de Javier N. y que quieren llegar a un acuerdo. Y pues yo me saco de onda porque digo, ¿cómo? O sea, porque no me habla él. Y me dice, lo que pasa es que el señor se comunicó conmigo porque quiere llegar a un acuerdo con usted. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no? Yo le colgué en ese instante al abogado porque yo no sabía. Ese abogado pues obviamente es allegado a ellos porque están en un círculo político y empresarial muy fuerte en Nuevo León. Entonces sí me asusté porque la verdad en reuniones anteriores en las que estaba mi cuñado, que es un funcionario público, yo escuchaba muchas situaciones de casos políticos y de todo. Entonces me daba mucho miedo porque yo decía, híjole, o sea, ya tenía muchas amenazas anteriores de mi expareja que sí lo dejaba. Como viví constantemente violencia, yo sí quería separarme desde hace muchos años atrás, pero no me dejaba él porque yo tengo una de mis hijas, de las más chiquitas, tiene problema de lenguaje. Siempre fui una persona sumisa, pudiese decirlo así. Me criaron pues con otra generación de que siempre debes de estar al cuidado de tu familia. Entonces, pues yo quise tratar de proteger a mis hijos en la cuestión de darles un hogar que estuvieran a gusto, pero yo nunca comentaba nada ni a mis amistades ni a mi familia de la situación que estaba yo viviendo en mi casa porque me daba mucha vergüenza. Eso es como parte, ¿no?, de lo que viven muchas víctimas que son de otros estados. No lo menciono así nada más de la Ciudad de México, sino cuando estamos, por ejemplo, acostumbradas a otras formas de vida que nuestros padres, a la antigüita, por decirlo así, ¿no? Es tú te callas, tú no dices, pero esta señora hoy de sumisa no tiene nada, tanto que está aquí así levantando la voz. Sí, es que el contexto cultural en el cual vive una mujer es muy importante, ¿no? Porque vemos que se vienen generando violencias por usos y costumbres. Entonces era el calladita te ves más bonita, lucha por ese matrimonio, es tu cruz, protege tu familia, como tú dices, ¿no? Yo quería proteger mi familia, ¿no? O sea, defenderla al grado de ponerte a ti misma en riesgo, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Precisamente ahorita, pues, tú ya te sientes, pues, liberada, empoderada. Hace un minutito y tras cámaras decías, estoy en un momento de sanación. Por supuesto, tenemos que sanarnos, desintoxicarnos de todo ese contexto cultural que nos ha tenido, pues, sumisas, sumisas y en esos círculos de violencia. Pero ya no nos vamos a dejar. Pues no, porque ya hablamos, ya, o sea, digamos, ya nuestra voz se empieza a escuchar, ya los movimientos sociales, las políticas públicas son para esto, para que esa forma cultural pues se quiebre, porque necesitamos pues que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, ¿no? Y hablando de lo legal, pues hizo lo correcto, ¿no? Hablar primero con el marido y decirle, oye, yo ya no estoy a gusto, o sea, ella sí tomó una decisión en la separación después de toda la violencia vivida, sexual, económica, pero se tardó el marido, pero él reaccionó y dijo, abogado, y sin que ella tuviera abogado. O sea, ¿cómo nos pasa eso tanto en nuestro país? No estamos preparadas, estamos conscientes que no quieres estar ahí, pero no tienes ese círculo, primero, económico, para pagarle a un abogado, lo que sí tienen normalmente todos los generadores de violencia, ¿no? Venden carros, piden prestado. ¿Cómo estuvo esto del abogado inmediatamente así, no? Sí, exactamente. La definición, y que ha estado reformándose, la definición de violencia familiar es precisamente el acto u omisión, ¿no? Que se da de forma sistemática, que tiene como fin
controlar, someter, en pocas palabras, a hacer lo que el agresor quiere que hagas. Y al momento de que tú ya no lo quieres hacer, cuando tomas una decisión y dices, bueno, pues es que yo creo que yo merezco no estar limitada siempre, ¿no? Si hay un poder adquisitivo, ¿por qué tengo que estar siempre esperando que el control, ¿no? Entonces llega un momento donde dices, bueno, es que esto no es vida. Creo que yo merezco independencia, merezco vivir de una forma diferente y sobre todo pues mis hijos también, ¿no? O sea, no puedo estar yendo con la suegra y que la suegra me ayude o que me dé de comer, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, las violencias se dan de diferente forma, ¿no? Tanto física, psicológica, sexual, inclusive con la celotipia, con la forma como te vistes, pero también está el aspecto económico, vicario, tantas, ¿no? Digitales, tantas violencias que se pueden generar, pero que finalmente empiezan psicológicamente, ¿no? Entonces, es por eso que se busca y se implementa la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, ¿no? O sea, que las mujeres merecemos vivir sin violencia y se hace la reforma, inclusive aquí en Ciudad de México, de una constitución, se implementa el Código Nacional de Procedimientos para que también los procesos se lleven unificados, porque teníamos otro fenómeno, ¿no? Que digo, todavía en cada estado existe su propia constitución, y sus propios códigos penales, pero bueno, al menos ya se unificó el Código Nacional en el aspecto de los juicios orales. Eso sería lo ideal, que todos los estados se basen en protegernos a las mujeres, como decía una mamá hace poco, parejo, y eso esperamos. Es tiempo de nosotras, ya volvemos. Cualquiera que te cuestione sobre por qué permaneciste tanto tiempo con el abusador, revela que no sabe nada de las dinámicas de abuso ni del control que es específico de los violentadores. Es el caso de nuestra invitada, de verdad, Sara, gracias por estar aquí, por contarnos tu historia y por abrir tu corazón, porque no es nada fácil. Vámonos con el momento más fuerte, que es cuando iniciaste tus denuncias. Ok. Yo denuncié fíjate que fue algo bien particular en mi caso. Yo quise denunciar la violencia familiar en fiscalía y a mí me tocó mi proceso, como me sacaron de mi casa en diciembre, justamente cerraban juzgados y era la temporada de vacaciones, entonces era muy difícil. ¿Cómo hacen este tipo de agresores también planeando los tiempos de juzgados que tú no puedes defenderte porque justamente pues están cerrados los juzgados, no puedes denunciar de inmediato y no puedes hacer muchas cosas? Entonces yo quise denunciar la violencia familiar en diciembre y nunca me tomaron mi denuncia porque en Nuevo León casi todo es digital. Entonces, no me la tomaron hasta en enero del 2024. La denuncia de violencia familiar prácticamente ya está toda integrada, pero desgraciadamente en mi situación, como hay mucha, pues él tiene mucho tráfico de influencias en mi proceso, mi carpeta justamente la de violencia familiar, después de 2 años, me la tuvieron. Ponían muchos pretextos de que faltaban cosas para la carpeta y lo cual no era cierto porque pues obviamente los abogados estuvieron constantemente pues promoviendo y todo en fiscalía, pero me tocó un MP que pues lo voy a tener que decir, tiene otras carpetas de otras mamás de casos también muy fuertes, que justamente esas carpetas no daban avance, entonces ahí había una dilatación del proceso que de una semana te pasaba meses, me pasó 1 año, ahorita ya son 2 años y todavía sigo con esa carpeta que ya estaba en su momento en el 24 para que el juez pudiera darle una iniciación a esa carpeta. Entonces sí ha habido mucho tráfico de influencias en fiscalía. Tengo también él tiene la denuncia de violencia sexual,
que todos mis peritajes salieron con daño también, y esa carpeta que obviamente es un riesgo que él tenga mis hijas precisamente, que es lo que yo estoy peleando porque es un agresor, las niñas no pueden estar con él. Entonces a esa carpeta no le han dado mucho empuje porque me ha tocado justamente MPs que dilatan mucho las carpetas. Entonces ahorita estoy en ese proceso de estas carpetas. Tiene también una carpeta de violencia familiar con maltrato infantil, porque bajo el cuidado de mi agresor que tiene a mis niñas, las niñas me partía el alma porque en el colegio anterior que estaban ellas, Barbarita se graduó de Keystone, entonces salió en una pasarela y la niña traía muchos moretones en los pies. Se comunican conmigo algunos papás del colegio porque obviamente pues yo en la denuncia que él interpone cuando me quitan a mis niñas, me puso una denuncia de violencia familiar que yo denunciaba que las niñas vivían de mi violencia psicológica y no era verdad. Mis hijas siempre estuve 24/7 al cuidado de mis hijas y las niñas siempre estaban contentas. Entonces, bajo el cuidado de él, presentaban moretones, me las traía con rastras en el cabello. Nos dimos cuenta porque obviamente el estilista que le cortaba el pelo a él y a mi hijo adolescente, en una ocasión que fuimos, que llevé yo a mi hijo mayor, me dice, las niñas vinieron con muchas rastras, las trajo Javier N. Entonces le digo, ¿cómo? Porque yo a mis hijas siempre las traía impecables, siempre peinaditas, siempre limpias y siempre contentas. Entonces, pues las niñas presentaban mucho maltrato. Yo estuve yendo a la Procuraduría del DIF para que me ayudaran, lo cual no me ayudaron en nada. Y pues sigo con este proceso en la lucha por la restitución de mis hijas. ¿Cómo te sientes para contarnos el día que fue cuando te separaron de tus hijas? ¿Puedes hacernos una síntesis? ¿Quisieras contarnos tu historia cuando llegaron los ministerios o sea, cómo te sacaron de tu casa y cómo te arrebataron a tus hijas? Ok, fue el 14 de diciembre del 2023. Yo acababa de llegar de la posada de mis hijas. De hecho, mi última foto es con un Santa Claus y mis hijas. Unos días antes, él me estuvo mandando mensajes porque quería que yo le firmara un acuerdo, el cual pues yo no tenía ni idea del acuerdo. Me cita él el 13 de diciembre en un Starbucks, que porque iba a ir un juez para que pudiéramos llegar a un acuerdo, por lo cual yo le digo que no, porque obviamente me amenazaba constantemente y yo dije, no, yo no quiero ir, me puede pasar algo, o sea, ¿a qué me acerco? O sea, no voy a ir. Se llega el 14 de diciembre, me voy yo a la posada de mis hijas, pero como el señor digo que vivía violencia económica, debía las colegiaturas de 3 meses de las niñas y de mi hijo que estaba en ese momento en preparatoria. Para que él pudiera inscribirse al siguiente semestre, que empezaba enero, pues tenían que quedar cubiertas las colegiaturas tanto de las niñas como de él, lo cual yo le mando mensajes y le digo, necesito que por favor pagues las colegiaturas de los niños, porque en enero, pues obviamente ya es otro semestre y pues necesita estar todo cubierto. Me dice, sí, lo voy a hacer, no sé qué. Me dice, te veo en la casa. Aclaro, el señor desde octubre del 2023 ya no vivía en la casa, porque le había abandonado la casa. Entonces, nunca me quiso entregar las llaves de la casa. Tontamente yo nunca cambié las chapas de mi casa porque esa área donde yo vivía es una área pues sumamente tranquila, es una área donde son adultos mayores y pues yo me sentía de cierta manera como que cuidada porque es una zona muy protegida, por decirlo así. Pues nunca me quiso dar las llaves. Entonces, cuando estaba en la posadita de mis hijas el 14 de diciembre, me empieza a mandar el mensaje de texto de que me fuera para la casa. Entonces le digo, no, yo no me puedo ir porque estoy en la posada de las niñas. Incluso yo le mando unas fotos donde pues las niñas apenas estaban comiendo con
con sus compañeritos del colegio. Y me empieza a mandar mensajes, vente, así muy apurado. Entonces yo dije, ay no, ya me tengo que ir. Cuando yo era una mamá que pues siempre me esperaba al final de las fiestas, pues porque los niños se la pasaban padrísimo. Me dicen varias mamás que estaban conmigo al lado, dicen, Sarita, ¿por qué te vas? Le digo, es que me están hablando y hablando de la casa. O sea, pues me estaba hablando él, por lo cual yo decido irme antes de la posada de mis hijas. Llego a casa, la chica que en ese momento estaba apoyándome con los niños, ella vivía conmigo en la casa y ella se daba cuenta de toda la temática de mi casa. O sea, ella es mi testigo principal, por decirlo así, de que vio toda la violencia que viví. Y llegamos, subimos a las niñas para cambiarlas, me voy yo a mi recámara, me cambio, me pongo mi pijama porque ya era tarde y sube Lorena después de como una media hora que llegamos y me dice, señora, está el señor Javier N. ahí abajo. Y le digo, ¿cómo? Me dice que si le puedo preparar unos huevitos con jamón. A mí se me hizo muy extraño porque obviamente él ya no vivía en la casa y dije, ¿cómo viene a mandar o sea, cómo viene a pedir algo, verdad? Exigiendo. Entonces le digo, bueno, y le digo, ¿y dónde está? Me dice, está en el baño de la planta baja. Le digo, ok, ya voy para abajo. Bajo yo y él estaba encerrado en el baño, se tardó muchísimo para salir del baño, yo le toqué. A mí desde ahí me pareció muy raro porque pues él casi nunca agarraba el baño de la planta de abajo. Sale él, me dice buenas noches, háblale a mi hijo adolescente, le hablé yo a mi hijo, bajó su computadora porque como mi hijo estaba en la prepa, la cuenta para poder hacer el pago era en su computadora con su clave y su cuenta de mi hijo. Entonces, por eso fue él a la casa, porque yo ya no lo dejaba entrar. Entonces, hace lo del pago, todo. Entonces, yo le digo, muchas gracias, ya te puedes retirar, porque pues nada más iba a hacer lo del pago. Entonces, yo le digo, muchas gracias, ya te puedes ir. Y me dice, no, me voy a quedar a dormir. Como él ya no vivía en la casa, yo le digo, no te puedes quedar a dormir aquí porque tú ya tienes más de 2 meses que abandonaste la casa, entonces pues tú tienes que tener dónde vivir. Se me hacía ilógico que llegara pidiendo de cenar y que aparte me dijera que se iba a quedar, que lo dejara pasar esa noche en la casa. Después del abuso sexual que había sufrido en octubre, yo dije, no, o sea, tú ya no pisas esta casa. Entonces, se sentó en la sala él. Y después de como unos 30 minutos que estuvimos platicando, porque yo todavía pensando en mis hijos y de también protegerme un poquito, porque obviamente estaba asustada también porque tiene pues mucho poder político también y empresarial. Entonces yo quise de buena manera primero como que platicar con él. Entonces estábamos platicando en la sala y timbran el interfón, por lo cual yo me levanto. Pero el interfón de la cocina de la casa, justamente la pantalla no funcionaba. Yo no podía ver para afuera quiénes estaban timbrando. Contesto y me dicen, buenas noches, se encuentra el señor Javier N. Como él se encontraba en ese momento ahí, yo supuse que a lo mejor era alguien que iba con él o algo, que le iban a dejar algo. Entonces yo le digo, sí, permíteme. Contéstale el interfón, cuelga y se sale de la casa. Voy yo detrás de él y como la puerta de la casa tenía un vitral y una ventanita, veo yo por atrás de la ventana luces como de ambulancia. No, era un operativo de Fuerza Civil que estaba fuera de la casa. Entonces abro yo la puerta y le empiezan a preguntar él, ¿usted es el señor Javier N? Entonces, como él ya traía un tema con un empresario, yo pensé que todos esos policías iban por él. Entonces yo empiezo a preguntarle al policía, estaba en la puerta arriba, y le pregunto, disculpe, ¿qué está pasando? Y me decía, permítame señora, lo cual todo quedó grabado. Entonces Javier N. pues le da su credencial, todo esto, y vuelvo yo a preguntar, ¿qué está pasando? Y me dicen, permítame. Le dije que me permita.
Entonces yo ya me asusté y dije, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer, me quedé parada. Como Javier traía sus llaves que nunca me regresó, abrió la puerta, deja pasar ya después supe que era un actuario, porque en ese momento yo no sabía quién era el señor que llevaba una carpeta con papeles. Lo deja pasar él, se meten varios elementos de fuerza civil. Yo estaba en pijama, o sea, ya era de noche. Todos mis vecinos, como es una zona de adultos mayores, no había nadie en la calle, nadie se dio cuenta de todo ese movimiento porque ya era muy noche cuando llegó el operativo. Se acerca conmigo el actuario y me dice, señora, ¿usted es la señora Sara? Entonces le digo, sí. Dice, necesito que me dé su identificación. Yo todavía le decía, ¿pero qué está pasando, oficial? Y no me decía nada y no me decía nada. Javier se puso a un lado, estaban 3 elementos de fuerza civil. Primero fueron 2 camionetas de fuerza civil, luego llegó otra, eran ya 3 camionetas de fuerza civil. Y yo dije, pues nadie me decía nada. Entonces entro yo a la casa por mi INE, pero en ese momento agarré rápido mi celular. Fue lo primero que hice, agarrar el celular. Mis hijos ya estaban durmiendo, la muchacha ya estaba en su cuarto descansando. Entonces, ya me empieza a decir el actuario, me dice, tiene que desalojar la casa. Y le digo, ¿cómo que tengo que desalojar la casa? Me dice, sí, necesito que saque sus cosas y se vaya de la casa. Por lo cual yo le digo, ¿pero por qué? Dígame por qué. Entonces me dice, lo que pasa es que traigo una orden de un juez donde usted necesita desalojar la casa porque usted maltrata psicológicamente a sus hijas, lo cual yo me quedé espantada porque le digo, eso es mentira, ¿qué está pasando? Le digo, acabo de llegar feliz de una posada con mis hijas y me vienes a decir a mi casa que maltrato a mis hijas y que quieres que me vaya de mi casa. Y me dice, sí, se tiene que ir, pero se van a quedar las menores. Entonces yo le cuestiono al actuario y le digo, ¿cómo que se van a quedar las niñas? Le digo, no, aquí están adentro mis hijos, porque son 4 hijos míos. Entonces me dice él, ¿cómo? Supuestamente el actuario no sabía qué, porque él cuando pide las órdenes de protección solamente mencionó que en la casa vivían las 2 menores. Nunca puso que vivíamos en familia. Mis hijos, que en aquel eran menores de edad, pues no los puso. Entonces, le digo, no me voy a ir de mi casa, no me voy a ir de mi casa, lo que estás haciendo, pues para mí era ilegal, porque pues obviamente, aunque llevara una orden de un juez, o sea, pues ¿de qué me estás acusando? ¿De qué me estás hablando? Y yo todavía le cuestionaba a él y le decía, el señor no vive aquí, pero como alevosamente aprovechó para entrar a la casa para hacer el pago, mágicamente no sé qué movió él, que pues yo creo que por eso se encerró en el baño, para yo creo que hablar por teléfono y decir, vénganse. Afuera de mi casa se encontraba su abogada, que me di cuenta que era su abogada porque nos dijo el actuario, pero parecía delincuente la señora. Es una ex candidata panista, que es su abogada de él. Llevaba, como en ese tiempo en diciembre hacía mucho frío, ella llevaba toda su bufanda hasta acá, entonces yo no le podía ver la cara. Yo le decía al actuario, dígale a la abogada que entra entonces. Le digo, ¿por qué está ahí afuera? O sea, yo no sé ni siquiera de qué me habla. Y ya después cuando me dice el actuario, pues tenemos que entrar a la casa porque necesita desalojar la casa, y le decía en todo momento a Javier, le decía, dele bolsas de basura a la señora para que saque sus cosas. Yo estaba en pijama, mis hijos durmiendo, se mete el actuario, todos los policías dentro de la casa y yo me pongo en el primer escalón de las escaleras para las recámaras y les digo, no van a pasar y no me van a sacar de la casa porque esta es la casa y aquí vivo con mis hijos. En eso sale mi hijo de su recámara porque empezó a escuchar que estaba gritando y es que yo no sabía qué hacer. La verdad, te agarran. Para empezar, obviamente, pues de leyes y estos procesos uno desconoce, no sabes. Te llegan un chorro de policías, te asustas porque no sabes qué está pasando. En lo que sale mi hijo me dice, mamá, todo asustado, ¿qué está pasando? Y le digo,
tráete tu celular y empieza a grabar porque me quieren sacar de la casa. Y me dice el actuario, se empezó a enojar mucho el actuario, todo quedó grabado. Y me dice, es que traigo una orden del juez, señora. Le digo, pero es que esto está mal. Yo ya llorando, yo le decía, no me vas a sacar de mi casa y no me vas a quitar a mis hijas. Le dije, porque no sé de qué me hablas, no me presentas nada, de qué me estás denunciando. ¿Y cómo quieres que me vaya yo de mi casa? Sale la chica de servicio porque ya estaba todo así como que mucho ruido. Sale ella y se acerca y se asusta. Y me dice, señora, ¿qué está pasando? Le digo, Lorena, me quieren sacar de la casa. ¿Por qué? Le digo, porque dicen que el señor vive aquí, que maltrató a las niñas. Y le dice Lorena a los policías del actuario, el señor no vive aquí. Y la señora, las niñas no son maltratadas, no es cierto. Licenciada, ¿esto es real? O sea, ¿existe en nuestro país que lleguen y te saquen de tu casa? ¿O, Pues, o fue una orden falsa? ¿O sí? Yo creo que ahí hay unas medidas de protección que solicitaron la desocupación. Mira qué interesante, ¿no? Las leyes que se han hecho para las mujeres, ahora los hombres las están utilizando, ¿no? O sea, y qué efectividad del juez, ¿no? Con tanta fuerza civil ahí afuera de la casa. Porque sí son medidas de protección, están contempladas, inclusive la fracción cuarta, pero pues se tiene que hacer a favor de la mujer, no a favor del hombre. Y más si no estaba ¿No? viviendo en la casa Exactamente. él, o sea, ¿cómo? Y una violación pues al 16 constitucional totalmente. Nadie puede ser privado de sus bienes, de sus propiedades, inclusive aunque no fuera tu propiedad, de la posesión, si no eres vencido en juicio. O sea, tenías que haber sido, ese actuario tenía que haberte notificado, ¿no? Con anticipación, en horas hábiles, digamos, tu situación, y tú hubieras tenido derecho a defenderte. Digo, no estamos ya en la Santa Inquisición, ya pasó esa época, ahora pues antes pues eras culpable y tenías después ves y compruebas si eres inocente, y parece ser que funcionó esa estrategia, ¿no? Totalmente un sistema inquisitivo que ya ha sido obsoleto totalmente en nuestro país. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues el influyentismo, ¿no? Nuevamente volvemos a ver el compadrazgo, el cuate, y es muy desagradable que en esta época, con tantas reformas, con tantas llamadas de atención a México, a nuestro sistema judicial, sigan existiendo ese tipo de cosas por personas que mueven con poder adquisitivo el poder para lastimar a una mujer, ¿no? Y sin pensar en los hijos, en lo emocional. 4 niños sufriendo y una mujer indefensa. Claro, pues es que utilizó la intimidación, ¿no? La violencia psicológica, y por supuesto que pues él todo lo planeó, ¿no? Y con las influencias y todo bien medido, o sea, paso por paso estratégicamente lo hizo, ¿no? Sabía muy bien, inclusive, el momento, ¿no? En la noche, ¿por qué? ¿No? Las fechas, ¿no? Diciembre. Entonces, todo eso fue pensado así muy estratégicamente, que es lo que generalmente pues hace una persona que es narcisista, violenta. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, fue un hecho donde viola también los derechos de los niños. Uh-huh. Entonces es como pues muy grave, y es un impacto que psicológicamente pues a los niños pues también ya les causó un trauma. Y los dejó marcados. Sí, les deja definitivamente una marca pues a ella, ¿no? En su psique, y por lo tanto pues un estrés durante el trauma, y estrés postraumático también, y a los niños de igual forma. Hoy las mujeres pedimos protección, igualdad, pero sobre todo seguridad. Y eso no está pasando. Estamos viendo constantemente casos de mujeres que nos atrevemos a denunciar y nos va peor. La justicia se enfoca en demostrar lo que sucede. Siempre nos piden tiempo, hora, lugar, que llevemos pruebas. Pero aún así, una mujer indefensa en Nuevo León está sin sus 2 hijas. Terminos de contar tu historia porque es muy interesante. No queremos revictimizarte, pero el que nos cuentes tu historia nos ayuda a muchas,
Y sé que muchas abuelas, tías, amigas, gracias a tu caso podrán defenderse y no quedarse calladas. Bueno, pasa esto, entonces mis hijos adolescentes entran en shock porque obviamente al ver tantos policías se asustaron, me decía, ¿qué pasa, mami? La chica que me apoyaba en ese momento en la casa me decía, ¿por qué se van a ir? O sea, todos estábamos que no podíamos de tanta crueldad. Para mí fue muy cruel porque yo ya estaba en pijama, mis hijos estaban en pijama, mis hijas estaban dormidas, los adolescentes sí se levantaron porque obviamente era mucho el ruido que estaban haciendo, los policías, incluso hubo un momento donde pues yo me puse la reacción de una mamá cuando pasan estas situaciones de ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿a quién le hablo? Entonces yo en todo momento le decía al actuario, yo tengo mis derechos y merezco hacer una llamada. Y me decía, no señora. Y me amenazaba la mujer policía y me decía, ¿y qué quiere señora? ¿Que le hablemos al DIF para que se lleve a sus hijos? Y yo le decía, yo necesito hablar por teléfono porque ese es mi derecho. Entonces el actuario hubo un momento donde se quedó serio y me dice, pues hable por teléfono, porque yo me puse en las escaleras de la casa y yo dije, no vas a pasar y no te vas a llevar a mis hijas. Logro hacer una llamada con una amistad y le digo, es que me quieren sacar de mi casa y me quieren quitar a las niñas y no sé qué, o sea, no sé qué hacer. Me dice, esa amistad vivía cerca de mi casa, pero como eran vacaciones, justamente a lo que voy es que como él ya lo tenía planeado, pues obviamente toda la gente se iba de vacaciones también. Entonces me dice, no estoy en la ciudad, Sarita, pero háblale a tal mamá del colegio, ella te va a poder ayudar. Entonces me comunico yo con ella, me dice, voy para allá corriendo, o sea, voy lo más rápido, me dice, me tardo como media hora. Entonces yo traté en ese momento, pues como que de hacer tiempo para que llegara ella, porque dije, no, alguien me tiene que ayudar. Luego, en todo momento le decía al actuario, a Javier, tráigale las bolsas de basura a la señora, acompáñela arriba para que saque sus cosas. Él se va para la cocina y saca las bolsas de basura. Entonces, yo le dije, no van a subir, no van a subir. En eso yo empiezo a textear por teléfono porque la verdad yo ya no sabía qué hacer, a quién más hablarle. Y pues tenía que hacer tiempo para que llegara esta amistad porque pues la verdad me sentía desprotegida. Entonces se sube el actuario y luego yo me voy detrás de él y digo, no vas a subir, no vas a subir. Y me dice, señor, es que aquí lo dice el juez. Y me enseñaba así como, pero no me lo daba, o sea, nada más me decía, aquí dice que el juez. Entonces yo le decía, no me voy a ir. Lo que hice yo fue irme a la recámara de mis hijas porque mis 3 hijas compartían su recámara, que pues estaba muy grande. Entonces, entro yo a la habitación y las niñas estaban dormidas, mis 2 menores hijas. Frida se había levantado, estaba llorando. Ay, es que ya dije el nombre de Frida, no quería decir el nombre de Frida. Ahí comienza, ¿sí? Desde ahí, sí. Entonces me voy a la recámara de mis hijas, se viene detrás de mí el actuario, está grabado donde la mujer policía era una mujer, eran muchos elementos de fuerza civil, pero iba una mujer policía, pero era una mujer policía que estaba súper alta, súper fornida. Entonces ella era la que iba adelante con el actuario. Me subo yo a la cama de mis hijas como para protegerlas, porque la verdad yo decía, es que no me vas a quitar a mis hijas, no me vas a quitar a mis hijas y no me voy a ir de mi casa. Las niñas obviamente se despertaron porque yo las abracé, me subí a la cama, el actuario se quedó enfrente, la mujer policía, estaba la muchacha que me ayudaba en la casa también. Me dice el actuario, bájese de la cama, señora. Le digo, no. Le dije, no me vas a quitar a mis hijas, no me las vas a quitar. Y me dice, señora, por favor. Y ya yo agarré a mis hijas. Javier se puso en la puerta de la entrada de las niñas y le decía a la niña, vente,
vente para acá, le nombraba el nombre a la niña más chiquita y la niña le decía que no, que no. Y el actuario le dijo, ve con tu papá, te está hablando. Y le vuelve a decir Javier N., ven. Y en eso pues la niña ya estaba así como que, mis hijas en ese entonces tenían 5 y 6 años, estaban chiquitas. Entonces se va la niña con él porque el actuario le estaba diciendo. Yo agarro a mi otra hija que tenía pues 6 años, que es la que tiene el problema del lenguaje. Entonces yo con ella siempre la sobreprotegía porque pues es una niña que necesita cuidados especiales. La agarré y le dice el actuario a la niña, yo ya nos bajamos de la cama, la agarré de la mano y me dice, suelte a la niña, señora. Y yo le decía, no, no. Y Lorena le decía, oiga, señor, esto y que el otro, le decía al actuario, porque estaban ya muy groseros conmigo. Y en el video que tienen ustedes se ve como el actuario empieza a humillar a Lorena. Él lo que no quería era que hubiera testigos. Le decía, sálgase usted por favor de la recámara. Y yo le empiezo a decir, ella no se va a salir de la recámara porque ella trabaja aquí en la casa y es parte de mi familia, porque pues obviamente era la persona que estaba conmigo y me ayudaba con los niños. Le digo, no le estés hablando así a ella. No, necesito que se salga de la recámara. O sea, ¿cómo le estaba pidiendo eso? Le digo, no se va a salir. Y me dice, señora, ya le dije que se salga de la recámara. Le digo, no me voy a salir, o sea, yo no me voy a ir de mi casa. Me agarra, le dice el actuario a la mujer policía, sácala. Y me agarra, apaga la luz de la recámara, la mujer policía, me agarra de aquí, me avienta y me saca. Esa fue como me sacó de la recámara de mis hijas. Luego se quedaron todos los policías ahí afuera de la casa y otros en las escaleras. Y en eso llegó mi amistad que me iba a ayudar, llegó, estaba súper asustada, estaba mensajeando ella y llegó, Sarita, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, porque yo no le dije casi nada, nada más le dije que me querían sacar de la casa, pero se asustó cuando vio a todos los policías, vio a mis hijos adolescentes llorando y a las niñas se las llevaron para otra recámara. Entonces, yo le decía, es que no sé, que trae una orden. Entonces mi amistad le dice al actuario, ¿me puedes dejar leer los documentos que traes, que dices que te están ordenando que saques a la señora? ¿Con qué fundamento o por qué? Y dice, mire, pero no nada más le decía, es que el juez dice que tiene que desocupar la casa. Mi amistad hace una llamada, no sé si fue con una abogada, con alguien que la asesorara, y me dice, no, Sarita, dice, pues si trae una orden del juez, dice, pues sí vas a tener que desocupar la casa. Le digo, ¿pero por qué? Dice, no, hombre, es que este señor yo creo que planeó ya con tiempo todo esto, porque, oye, ¿cómo te están denunciando? ¿Con qué pruebas? ¿Qué te están trayendo? ¿Por qué? Ahí, Santa, ¿dónde está? En Nuevo León no existe la Ley General de acceso de las mujeres de una vida libre de violencia. ¿O qué sucedió aquí? O sea, lo que la pasa agresión. es que hay reformas, sí hubo reformas, quiero pensarlo que también Monterrey tiene esa situación, y que en los casos de violencia familiar, como una medida de protección, es sacar a la persona agresora, pero siempre y cuando pues se vea que efectivamente están viviendo las niñas esa situación. Aquí hubo una violación total, ¿no? A los derechos de los niños. Sí, de los derechos de los niños. Y entonces el juez, en este exceso de atribuciones, porque si bien sí tiene una facultad, es cuando están en riesgo los menores, ¿no? Entonces, aquí utilizaron la maquinaria procesal para atacarte. O sea, definitivamente. Lo acomodaron todo también para que entonces quedara que ella era la agresora y que entonces tenía que desocupar el domicilio porque los niños estaban en riesgo, ¿verdad? Sin haberlos escuchado, sin haber llevado pruebas, sin nada. Nada más. Pero porque sí había una orden. llegó. Sí había una Sí, orden. y la ha de haber emitido un juez, que muy mal juez, por cierto, ¿no? Porque sin pruebas, que ojalá y ventilemos ese nombre, porque volvemos otra vez, tanto él como, bueno, digo, el actuario tenía que cumplir su función, pero hay no así. Inclusive hay un equipo especial para ayudar, o sea, todos esos policías sí, efectivamente,
en casos donde los niños están en riesgo y hay personas que se encierran y entonces tienen que entrar para sacar y rescatar a ese niño, ¿no? A esa niña. Pero aquí fue, o sea, totalmente aberrante, ¿no? O sea, utilizar a la maquinaria, pero muy, muy mañosamente. Y ni calladita ni sumisa se quedó nuestra invitada y reaccionó muy bien con esa entereza para proteger un poco a sus hijos, pero... Sí, pues es que la entereza de no querer que tus hijos precisamente vivan pues otro tipo, es violento para los niños, ¿no? Esa separación de la madre, ya lo hemos aquí analizado muchas veces, ¿no? O sea, se da de diferentes formas, en diferentes estrategias, pero a final de cuentas es un trauma pues muy profundo el separar al hijo de una madre, porque estamos hablando del vínculo, ¿no? El prístino, el primer vínculo, el primer objeto de amor de un hijo es la madre. Entonces, cuando existe esta separación, evidentemente, pues se genera un trauma. Y sin embargo, en ese momento, pues tener la entereza, ¿no? De perseverar, no me los quitas, de perseverar, le hablo a mi red de apoyo. Y sin embargo, pues sí, tuviste que salirte porque esa máquina procesual tan mañosamente, pues sí tenías que, también que, pues sí, ¿no? O sea, cumplir con eso. O sea, pero uno dice, ¿por qué cumplir? Salirte de tu casa cuando tú no los violentas, cuando tú estabas bien, cuando tú inclusive hasta pecaste de confiada, dejándole las llaves, no cambiando la cerradura. Entonces, pues es como también un aprendizaje muy grande porque precisamente cuando uno decide separarse es cuando hay más riesgo, ¿no? Es como tal cual iniciamos el programa con esta frase que nos diste, es cuando más uno tiene que ser, pues, desconfiada, ¿no? Entonces también uno decir, bueno, pues yo también voy a tener, pues, un proyecto de, bueno, ¿cómo quiero mi separación? Entonces, ¿qué puede hacer? Un plan ABC y un paso adelante. Pero a veces, pues sí, somos muy confiadas porque pues traemos pues toda esta imagen cultural de que pues somos buenas, vamos a quedar en buenos términos y no, las mujeres buenas. Entonces, no, tenemos que ser quizás sí, y decirlo tal cual, más maquiavélicas, ¿no? Un paso adelante, qué puede pasar, qué no puede pasar, si la violencia va a ser económica, entonces, ¿sabes qué? Empiezo a ahorrar para que no me saquen a los niños de la escuela, o sea, tener siempre un plan económico, estratégico, un plan jurídico, una red de apoyo, porque bueno, pues es el momento en el que precisamente hay que despertar. No vamos a actuar de manera impulsivamente, sino también en ese nivel de estrategia. Pues obviamente el actuario hace una llamada al juez o no sé con quién habló porque también quedó grabado, donde él comenta de que pues en la orden solamente iban 2 niñas y pues estaban ahí otros 2 niños, porque él los omitió al juez. Aquí lo grave es de que al señor le dieron ya después, conforme pasó el tiempo, checamos y sale a la que hora le dieron las órdenes a él, fue en menos de 1 hora y media. Sabemos que, o sea, ¿cómo? O sea, para unas cosas sí y para otras no, ¿verdad? Sí, entonces este actuario habla por teléfono y le dicen que, él dice es que hay otros 2 menores de edad aquí, ¿qué hacemos? No se quieren ir porque los niños estaban llorando. Y al final me dice el actuario, es que se tienen que ir, me están dando la orden de que se vayan también ellos. O sea, sacaron a los niños, separaron a los hermanos, me separaron de mis hijas chiquitas. Fue horrible esa noche y todavía me quitaron las llaves de la camioneta, me dejaron sin la camioneta que yo tenía en aquel entonces. O sea, nos sacaron a mí y a mis hijos sin dinero, sin carro, con bolsas de basura afuera, metiéndolo a él a la casa cuando él ya no vivía. O sea, me está sacando a mí de la casa para meter a mi agresor donde están corriendo peligro las niñas. O sea, para mí fue terrible porque yo no soy abogada, no sabía de leyes, pero
conforme han pasado estos 2 años, me di cuenta que hubo una violación de derechos terrible hacia mis hijos y hacia mí, porque pues yo vivía feliz ya con mis 4 hijos, ya se había ido el agresor. Entonces, ¿cómo tu juez le das unas órdenes de protección basadas en qué? ¿En qué? ¿De qué me estás acusando? Yo tuve la oportunidad después de ir con el juez que dio esas órdenes, es en juzgado de San Pedro Garza García. Yo hablé personalmente con el juez y la abogada y yo le dije, juez, ¿por qué le dieron estas órdenes de protección? ¿En base a qué? Le digo, usted no sabe, yo realmente sí me partí ahí, lloré mucho y le dije, usted le está dejando un agresor a mis hijas, me sacaste de mi casa, ¿para qué? O sea, mis hijas me necesitan porque están muy chiquitas, el señor no las atiende, yo soy mamá 24/7, o sea, mis hijos están en shock también porque separaron a sus hermanitas, o sea, yo quiero que me des una explicación por qué me sacaste de mi casa. Él se quedó impactado cuando me vio porque él me dijo, yo no tenía de conocimiento de los otros 2 niños cuando él vino a pedirlas. Y de hecho, perdón, pero se grabó esa visita con el juez porque obviamente como a mí me sacaron de mi casa, yo no tenía manera de comprobar qué había sido. Entonces, yo sí le dije al juez, o sea, lo que hizo usted para mí está muy mal. La abogada también se lo comentó, le dijo, no llevaron ni a una persona capacitada del DIF, no cumplieron con los protocolos de esas órdenes, no había psicólogas, no había nada. Todo en impunidad. Sí, o sea, todo en fue impunidad. así de, te saco y vámonos. Y yo creo que ellos pensaron que yo no iba a luchar por mis hijas. Pensaron que la sacamos de su casa, le cortamos todo lo económico, pensaron que me iba a quedar sin decir nada. Y obviamente tiene que no. valorar la situación, el juez no puede emitir una orden así si no valora el contexto. Exacto, porque yo cuando llegó el operativo a la casa yo le decía, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, obviamente mi foto como está en mis redes, mi foto fue un santa y mis hijas felices. Entonces yo dije, o sea, la verdad esos meses yo la pasé muy mal, a mí se me hacía irreal que como las leyes supuestamente protegen a la mujer, yo no lo vi, ni mucho menos el interés superior del menor. ¿Qué sigue? ¿Qué te dicen las autoridades? Ahorita fíjate, esto es súper importante mencionarlo porque todas las mamás que somos víctimas de violencia vicaria o cualquier otro tipo de violencia hacia la mujer, nos tocan a veces abogados que nos estafan, abogados que a veces no litigan bien. Con perspectiva de género. Sí, fíjate que eso es bien importante para todas las mamis que nos escuchen, que se informen muy bien de los abogados que van a contratar, porque su defensa va a ser o quien las pueda salvar definitivamente o que su proceso siga dilatándose, porque este tipo de procesos son súper largos. Te puedes llevar meses, te puedes llevar hasta años. Yo conozco mamis que tienen 10 años sin ver a sus hijos y dices, ¿cómo es posible? O sea, yo les di la vida a mis hijos, yo los protegí. Entonces, ¿dónde están las leyes que tanto hablan? No las estamos viendo. Yo ahorita ya llevo 2 años. Y apenas tuve, o sea, después de tanta pelea, porque a mí se me hacía irreal, ¿por qué las mamás tenemos que pelear por nuestros hijos? Se me hace incorrecto de la manera que nos los arrebatan o los sustraen, porque a mí en mi caso me las arrebataron, me las arrancaron. Hay otros casos donde las mamis les prestan a los agresores de buena fe a sus niños y no se los devuelve y ahí viene la sustracción de menor. Ahorita apenas me dieron las convivencias supervisadas porque tengo que ir a ver a mis hijas a un lugar 1 hora que ni siquiera es 1 hora, porque el señor las presenta tarde, porque se te va en el transcurso de que están mis hijas. Fíjate en este proceso cómo se va dando cuenta uno de que
Cuando un niño es violentado, se nota luego, luego. Mis hijas llegan, mamita, mi hija, ahorita en los reportes sale que la niña quiere venirse conmigo, las niñas se quieren venir, las niñas me aman y yo siempre lo he dicho. Mis hijos fueron unos niños criados con amor porque la mamá siempre estuvo presente. ¿Cómo separas a todo el entorno? Definitivamente, él desde el momento que yo le dije, me quiero separar, lo hizo con todo el dolor, con venganza, yo creo que hacia mí, porque ni siquiera porque yo te estaba dando la oportunidad de dialogar bien como persona que tiene supuestamente valores, yo no los vi. Y no los estoy viendo porque un buen padre no arranca a sus hijos de con su mamá. Y eso es terrible y pues sigo yo en la lucha de mis hijas. La recuperación será pronto, confiamos y que estas pequeñitas regresen y mucha terapia. Sí, así es, bastante terapia, pero pues es que tú tienes que confiar, confiar precisamente en la crianza que tú les diste anteriormente a la sustracción. Y como ya decíamos aquí, pues con peritaje psicológico y sí, efectivamente las niñas cuando sufren maltrato o violencia, los niños pues se retraen, eso se nota en los dibujos, en los juegos, en muchos estudios que se les hacen psicológicos, ¿no? Pero sí, como ya decíamos, la reparación del daño, o sea, este violentador también tendría que reparar el daño en un futuro, ¿eh? Y la reparación del daño pues es pagar al psicólogo por hasta, pues sí, terapias de 10 años, no sé, o sea, porque sí fue un trauma, es un trauma profundo, no es cualquier cosa. Pero nada que no se pueda sanar con amor y que caigan los jueces, esa frase me encanta de esta canción, y los judiciales, ya no están los judiciales, sino los policías ministeriales, los MPs, que caiga quien tenga que caer. Exacto, ¿se puede? Que sea ahí también, que se voltee la cámara directo hacia estas personas que se vuelven agresores de una mujer, ¿no? Esta violencia institucional que nos estamos topando, señor, yo no soy la violenta, es él. Sí, yo creo que precisamente estamos aquí en este espacio. Yo creo que estos paneles que tenemos de testimonios es que ventilan, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Antes era como lo privado y no, ahora lo privado se vuelve público porque nos empieza a afectar a todos. Entonces empezamos a alzar la voz las mujeres y estos espacios precisamente es porque también habemos especialistas sensibles a la causa y pues ofrecemos las asesorías jurídicas. Yo le llamo el kit de primeros auxilios. Me quiero separar, ¿qué puedes hacer? Entonces, les vamos dando ciertos tips, inclusive, no los voy a decir aquí porque ya van a saber los agresores, pero porque probablemente no estén viendo, pero yo en lo personal pongo a disposición mi número telefónico, háblenme, sí me han estado hablando, para asesoría, de verdad, háblenos, lo hacemos de una forma altruista y para que pues ellos están organizando, desgraciadamente los agresores se unen, ¿no? En esta complicidad patriarcal y nosotras estamos más unidas y más fuertes que nunca y ya no nos vamos a dejar tampoco ni de los servidores públicos abusivos y hay que estarlos, sí hay que estarlos evidenciando, sí, porque bueno, nuestra presidenta desde su espacio siempre ha dicho, ¿no? Ya basta de abusos, basta de las épocas donde el cuate y el compadre podían hacer y deshacer. No, ahorita es un tiempo diferente, es un tiempo de bienestar y de derechos. Exacto, y de transformación. ¿Qué esperas? ¿Qué sigue confiar un poquito en el gobierno de Nuevo León? Así es, ojalá y que el gobernador, que prácticamente le está apoyando en su gobierno mucho a la mujer, pues sí tomen las medidas en mi caso, y no solo en mi caso. Hay 50 casos en el municipio de San Pedro Garza García donde por órdenes de los jueces hay un caso especial de que ya pudo recuperar su hija, la mamá. Ella tenía su custodia ya, su hija viviendo con ella, y de repente en diciembre del 24 llega un operativo a casa de creo que fue su mamá,
y le quitaron a su niña teniendo la custodia. O sea, llegaron que por orden del juez, no, la niña se tenía que ir con su papá. Ahorita ya la mami, pues obviamente estuvo luchando. Aquí lo que hemos visto en Nuevo León, prácticamente en el municipio de San Pedro, los jueces los niños que han recuperado no han sido porque los jueces hayan tomado las leyes correctamente. Aquí esta recuperación de niños se han ido por los magistrados, imagínate esto. Entonces, mi caso no es aislado en Nuevo León y yo sí, pues le pido al gobernador Samuel que pues sí, por favor, me apoye, porque obviamente mis hijas están pequeñas. Ahorita ha habido ya mucha manipulación también de mi agresor hacia mis hijos también. Entonces, pues sí me siento indefensa en cuestión de los jueces, porque obviamente pues yo no he visto que vean ni por el interés superior de las menores, porque te estoy comprobando todo lo que ha hecho el señor y cómo un juez de San Pedro que se le expuso la denuncia de abuso sexual, donde pues obviamente están las periciales, el juez simplemente haya contestado, es que el daño es a terceros. O sea, ¿cómo le estás dejando un agresor a las niñas? Yo tuve que meter un amparo federal. Entonces digo, ¿qué está pasando entonces? Yo no quiero perder a mis hijas. Mis hijas me aman y yo quiero estar pronto ya con ellas porque me necesitan mucho, y más la que tiene el problema del lenguaje. Yo no imagino cómo debe de estar ahorita ella. O sea, me parte el corazón. Trato de ser muy fuerte porque obviamente en este camino de 2 años he aprendido mucho. He conocido a muchas mamis en estas situaciones que han sido unas guerreras, y le damos las gracias a la presidenta porque en este gobierno que está ella ha apoyado mucho a las mujeres a comparación de sexenios anteriores. Ahorita sí ha habido o sea, se nos ha dado nuestro lugar a nosotros como mujeres, que eso es bien importante. Creemos mucho, mucho en la justicia, que tarde o temprano llega y todo cae por su propio peso. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Aura, por el espacio. Gracias. Y por el apoyo también hacia todas las mamis. Pues muchas gracias a todos. Tu lucha es nuestra lucha. Este es un espacio seguro para todas, ¿verdad? No estás sola y todas ustedes tampoco. No estamos solas, nos acompañamos. Somos nuestro círculo de apoyo, pues, si quieres llamarlo feminista, un círculo de apoyo de hermandad. Y aquí de inspiración, y aquí te escuchamos porque este es tu lugar seguro. Es tiempo de nosotras. Yo soy Aura Zapata. Nos vemos pronto.